quiero o ya no voy a trabajar con las dos al mismo tiempo, como en el caso de las máquinas síncronas, sino ahora únicamente van a estar trabajando con corriente continua o con corriente alterna. Ahora, en la clasificación, estoy colocando primeramente a las máquinas de corriente continua, toda vez de que son las primeras máquinas que aparecen, y a partir de el principio de funcionamiento de las máquinas de corriente continua, es que se comienzan a desarrollar las máquinas de corriente alterna. Esa es una de las razones principales por las que primeramente estudiaremos las máquinas de corriente continua. No he revisado tu plan de programa, ¿sí? En control de automatización, si tienes otra conversión, es decir, una conversión de corrientes, de máquinas de corriente alterna. Pero en nuestro caso nos estaremos encadenando principalmente en las máquinas eléctricas de corriente continua. Y las máquinas eléctricas de corriente continua, pues pueden ser el motor y el generador. Solamente existen máquinas de corriente continua llamadas motores o llamadas generadores. ¿Sí? Observa, en las síncronas tenemos el transformador, que sería otra máquina que podríamos insertar, pero ya te había comentado que por definición el transformador es únicamente de corriente alterna. Entonces aquí no va a aparecer porque estamos hablando de corriente continua. Entonces nosotros nos estaremos enfocando en motores y generadores. Aquí voy a aparecer algunas otras cosas como el principio de conexión de los motores y de los generadores también, ¿sí? Que serían el motor serie, el motor paralelo o shunts y el motor mixto o compuesto. ¿Sí? Estos nombres, motor serie, motor paralelo y motor mixto, reciben este nombre por la forma en que está conectado el motor, tanto su estator como su rotor. Ahorita vamos a comenzar a ver parte de ello para que nos entendamos. ¿Sí? Esta partecita, ¿sí? Es la que a nosotros nos interesa. ¿Sí? Para completar nuestro esquema, voy a hablar de las de corriente alterna, aunque no profundizaremos en ello. Entonces, las máquinas eléctricas asíncronas de corriente alterna obedecen al sistema que alimenta a la máquina. ¿Sí? Monofásicas, polifásicas. En algunos textos, polifásico quiere decir más de una fase, ¿sí? Muchas fases, ¿sí? Poli es muchos más, ¿sí? Entonces, aquí podría aparecer bifásicas, trifásicas, hexafásicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, México, la República Mexicana, genera, transmite, distribuye y usa en corriente alterna trifásica. Por eso es que únicamente manejo sistemas polifásicos, especialmente sistemas trifásicos. Para los monofásicos, sabemos que las máquinas se van a llamar motores, se van a llamar generadores, y nuevamente vamos a tener a los llamados transformadores. Observa, aquí el transformador, ¿sí? Aparece como máquina de las asíncronas y aparece como máquina síncrona. Cuando hablamos de las máquinas síncronas, el transformador no cumplió con esta condición de utilizar ambos niveles de tensión, pero sí cumplía con el principio de ser síncrona. Aquí el transformador aparece porque trabaja con corriente alterna, aunque no estrictamente sea asíncrona. Entonces es una excepción porque va a estar apareciendo tanto en las máquinas síncronas como en las máquinas asíncronas. Entonces los motores de corriente alterna monofásicos, estos motores, ¿sí?
los más usados, los más empleados, los más significativos en la vida actual, es una lista de algunos que a lo mejor ya no existen, pero que dieron principio de funcionamiento básico para la creación de los que hoy en día ocupamos con mayor utilidad. Y vamos a empezar, aquí hubo un pequeño salto. Vamos a empezar con el motor universal. ¿Sí? El motor universal es una máquina altamente utilizada. Seguramente tú la conoces perfectamente bien, ¿sí? Y la has visto y la has usado con mucha frecuencia. El motor universal es una máquina de corriente alterna monofásica. Y te pregunto, ¿sabes cuál es el motor universal? ¿No son los de jaula de ardilla? No, no son los de jaula de ardilla. A ver, voy a dejar de compartir un momento para ver y que me digas lo que tú sí conoces. ¿No conoces el motor universal? Pues sería como cualquier motor eléctrico, ¿no? Bueno, es que estamos clasificando los motores, ¿sí? Para poder entenderlos tenemos que saber qué son, cómo se llaman y cómo funcionan. Esa es la idea de esta materia, clasificar, manejar y entender el principio de funcionamiento de una máquina en específico, ¿sí? ¿Todos son motores? Sí, todos son motores. ¿Todos hacen lo mismo? Sí, aparentemente todos hacen lo mismo, transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Pero no todos se llaman igual, no todos trabajan de la misma forma. ¿Sí? Esa es la idea, ese es el poder solucionar de alguna manera un problema que estamos profundizando. Entonces, ¿no has oído hablar del motor universal? Bueno, yo no me acuerdo bien. Había uno que podía funcionar con corriente alterna y con corriente directa. No sé si es ese. Sí, este motor justamente por eso se llama universal, porque primeramente podría trabajar con corriente alterna o bien con corriente continua. Este motor, vamos a suponer que fuera de 120 volts de corriente alterna. Si yo le suministro 120 volts de corriente continua, mi motor va a trabajar exactamente igual, con el mismo principio, con las mismas bases, de la misma forma. No va a tener ningún tipo de cambio. Por eso se llama universal. ¿Pero cuál es? Te aseguro que tú lo has usado y que lo usas muy frecuentemente. ¿Sabes? ¿Has oído hablar de cuál sería este tipo de motor? No, la verdad no. Ok. Bueno, eh, ¿conoces la licuadora de tu casa? Todos tenemos una licuadora en casa, ¿es correcto? Sí. ¿O alguien Sí. no tiene una licuadora en su casa? ¿Sí tenemos o no tenemos? A ver, díganme, por favor, ¿quién no tiene una licuadora? Ok, eso quiere decir que todos conocen las licuadoras y que todos tienen una en casa, ¿sí? Bueno, pues el motor que tiene esta licuadora es un motor justamente como el que estamos manejando, es un motor universal, ¿sí? Y así sucesivamente, por ejemplo, tu taladro, el taladro que seguramente utilizas en casa, tiene o está movido por un motor universal, ¿sí? Casi podríamos hablar que todos los aparatos electrodomésticos se mueven a través de motores de tipo universal. Secadoras de pelo, cuchillos eléctricos, batidoras, taladros, pulidores, etcétera, etcétera. Todos ellos, su principio elemental es en función de un motor universal, ¿sí? Anteriormente, muchas de los aparatos electrodomésticos mayores, como fueran una lavadora, ¿sí? Un taladro de banco, utilizaban motores universales.
Hoy en día ya no es tan factible, ya tenemos otro tipo de motor, pero el motor universal se sigue utilizando en aparatos electrodomésticos, ¿sí? Entonces, no vayas a destripar la licuadora para buscar el motor universal o conocerlo, porque si no, pues me van a reclamar sus familiares, ¿sí? Entonces, si tienes por ahí alguno desecho, algún aparato que ya no funcione, que ya no sirva, pues ese sí lo destruyes y vas a conocer físicamente cuál es el motor universal, ¿sí? Y su nombre recibe porque efectivamente, como lo maneja tu compañero, es una máquina que puede trabajar tanto con corriente alterna como con corriente directa, ¿sí? Luego seguimos trabajando con ellos. Seguimos con los motores monofásicos de corriente alterna y hablamos del motor de repulsión, ¿sí? Junto con el motor de repulsión, enseguidita aparece el siguiente motor. Ya no lo estás viendo, ¿verdad? No lo estás compartiendo. Te lo comparto nuevamente. ¿Ya, verdad? Sí, profe. El motor de repulsión, y casi a la par del motor de repulsión por su principio de funcionamiento, por su contribución a las máquinas de corriente alterna, aparece el motor de repulsión-inducción. Entre estos dos hay grandes mejoras, ¿sí?, que le dieron el paso a los motores que hoy en día tú trabajas, que tú conoces perfectamente bien, ¿sí? Y el primero que nace con la unión de repulsión y repulsión-inducción es el motor de polos sombreados. Este motor en la actualidad es muy utilizado. Por ejemplo, extractores, relojes, cargas pequeñas pero con movimientos muy precisos, ¿sí? Y además, déjame decirte que el motor de polos sombreados es el primer motor que aparece con un rotor, como su compañero mencionaba hace ratito, jaula de ardilla, ¿sí? El motor de polos sombreados es el primer motor que carece de bobinado, específicamente como nosotros lo manejamos, en su rotor. Ya no hay escobillas, ya no hay conmutador, ya es una pieza sólida, aunque dentro de ellos sí hay placas que te permiten hacer o crear campos magnéticos, ¿sí? Y todo el campo magnético o todo el principio de funcionamiento del par motor a través de esos campos magnéticos lo lleva en su parte del estator, ¿sí? Y es el primer motor que aparece con este tipo de rotores, rotor jaula de ardilla, ¿sí? Después de este motor se mejoran la parte del estator y aparece el motor de fase partida. Muchos textos lo van a encontrar como fase dividida, ¿sí?, o hendida, ¿sí?, pero sigue siendo el mismo, solamente son efectos de traducción. Para nosotros sería de fase partida, ¿sí? Se le conoce como de fase partida porque se utiliza parte de la energía de su fase principal para crear un campo magnético desfasado del principal, al que le llamaremos devanado de arranque. Después de fase partida aparece un motor que se conoce como de capacitor de arranque. Este también es altamente empleado y principalmente se utiliza en las bombas de agua, ¿sí? Seguramente tú utilizas una bomba para subir el líquido a tus azoteas y poder tener distribución de este líquido en tu casa, ¿sí? Este tipo de motores se utiliza principalmente para las bombas de agua, ¿sí? Y son capacitor de arranque. Mejorando su par de arranque y consumiendo menor cantidad de corriente en el mismo, ¿sí?, aparece el capacitor permanente. Todo el tiempo está trabajando con su capacitor, a diferencia del anterior. El capacitor solamente se utilizaba o se utiliza en los primeros segundos de arranque y después
¿sí? Se desactiva, se desconecta. El capacitor permanente, todo el tiempo que está trabajando mi motor, está activado su capacitor, cargándose y descargando para mejorar su eficiencia. Y después aparece el de doble capacitor. Este es el último que vamos a ver. Hay más, hay muchísimos más. Sin embargo, para esta clasificación, aquí vamos a dejar el de doble capacitor. El de doble capacitor tiene dos principios básicos. Uno, tener un alto par de arranque, y otro, mejorar la eficiencia durante la operación. ¿Dónde lo podrían encontrar o ver? Seguramente tú has ido a donde reparan las llantas, donde parchan las llantas en la vulcanizadora, y te has dado cuenta que tienen un compresor bastante robusto, pues para almacenar aire con el que van a estar enfriando las llantas. Ese trabajo es muy pesado para mis motores, ¿sí? Y generalmente se utilizan motores de doble capacitor cuando estos son monofásicos, ¿sí? Si es una vulcanizadora bastante importante, seguramente deja de ser monofásico y pasarían a los motores de tipo trifásico. Bien, ¿dudas, preguntas? A mí no me quedó muy claro el que había dicho de fase partida, profesor. ¿Me lo podría explicar de nuevo, por favor? Ok, lo único que te comento es que el de fase partida, aquí lo tenemos nosotros como fase partida. Les comentaba yo que si ves algunos textos en algunos libros, lo van a manejar de diferentes formas. Fase partida, como en este caso, fase hendida o fase dividida, ¿sí? Así pudiéramos encontrar fase partida, hendida o dividida, y estaríamos hablando exactamente del mismo motor. Lo que está haciendo este motor en su construcción es tener por primera vez un par de arranque a través de un devanado secundario que se le conoce como devanado de arranque, ¿sí? O como devanado auxiliar, ¿sí? Y por eso es que dice que dividimos su fase en dos, ¿sí? De aquí para adelante va a ser el mismo principio, el de capacitor de arranque, capacitor permanente y doble capacitor, trae el principio de esta fase partida o dividida. ¿Queda claro? Sí, profesor, gracias. Ok, entonces mira, en realidad nosotros donde nos vamos a enfocar, donde vamos a meter toda nuestra atención, ¿sí? Es en las máquinas eléctricas asíncronas de corriente continua. Aquí es donde nosotros realmente vamos a estar enfocándonos. Lo demás nada más es acervo cultural para saber que existen muchas más y cómo estarían dentro de su clasificación. Vamos a meternos un poquito aquí a las máquinas de corriente continua y nuestra clasificación, entonces, bueno, déjame terminar con los motores trifásicos, ¿sí? Porque no terminé trifásicos, nada más terminé monofásicos y ahorita nos metemos en las de corriente continua. Los motores trifásicos nuevamente van a aparecer motores, generadores y transformadores. Sean motores, sean generadores o sean transformadores, cualquier tipo de máquina que nosotros estemos manejando, siempre, absolutamente siempre, ¿sí? Van a estar en función de una conexión trifásica. Las conexiones trifásicas bien son o deltas o estrellas, ¿sí? Las combinaciones de estas que se pudieran generar como delta abierta, estrella sólidamente aterrizada, estrella con neutro flotante, zigzag, etcétera, etcétera. Hay muchas conexiones de forma trifásica, sin embargo, su base principal, su elemento principal son conexiones en delta y conexiones en estrella. Ahora bien, indistintamente de que sean deltas o estrellas, siempre, absolutamente siempre, vamos a tener en su tablilla de conexiones 3, 6, 9 y 12 puntas al exterior. Estas 3, 6, 9 y 12 puntas al exterior me permiten
me permiten hacer conexiones para yo poder definir si son estrellas o son deltas. O poderlo conectar como me convenga. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una máquina con solo 3 puntas al exterior, ¿sí? Con solo 3 puntas al exterior, eso quisiera decir que este motor o que esta máquina eléctrica, llámese motor o generador transformador, solo tiene una forma de conectarse. Ya viene definido por fábrica que sea estrella o delta. No puedo cambiar nada. De otra forma, si tengo 6 puntas al exterior, si yo tengo 6 puntas al exterior, a esta máquina podría yo conectarla en estrella o en delta, pero a una sola diferencia de potencial, ¿sí? A la que haya diseñado el fabricante. Es única tensión a la que puede trabajar. 9 puntas al exterior. Si mi máquina tiene 9 puntas al exterior, puedo cambiar su tensión, pero no su conexión, ¿sí? Su tensión puede ser, por ejemplo, 220 o 440, pero la conexión viene definida por el fabricante. O ya es una delta o ya es una estrella. A diferencia de las de 6 puntas, yo podía cambiar su conexión, pero no su tensión. La de 9, cambio su conexión, pero no su tensión. Su tensión, pero no su conexión. Y la de 12 puntas al exterior, para estas máquinas puedo cambiar su conexión y su tensión. Puedo crear estrellas a 220 o estrellas a 440, o viceversa, ¿sí? En lugar de ser estrellas, que sean deltas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿ese tipo de motores no nos traen los tornos? Mira, un torno va a depender del par que requiere el torno, ¿sí? Vamos a tener muchas potencias, sobre todo porque, bueno, yo hablo de un torno, pues muchas máquinas que pueden ser verticales y horizontales, por ejemplo, una fresa, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Hay muchas máquinas, herramientas llamadas tornos, ¿sí? Y sí, la mayoría de ellas traen motores trifásicos y pudiéramos tener algunas potencias que fueran 3, 6, 9 o 12 puntas al exterior. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. ¿Sí? Ya apareció por ahí mi leyenda de que se nos está agotando el tiempo. ¿Sí? Pero te pregunto antes de cortar esta transmisión, ¿sí? Si tienes alguna otra duda. Tenemos 9 minutos. ¿De qué depende la conexión de un motor? ¿De qué depende la conexión? Bueno, mira, tiene varias razones en las que podamos tener estrellas o deltas, ¿sí? Pero te preguntaría yo, básicamente, bueno, a ver, déjame ubicarte a ti, porque no conozco yo todo tu plan de trabajo, pero ¿tienes alguna materia que diga circuitos eléctricos? ¿Tienes una materia en donde analices circuitos serie, paralelos, mixtos, resistivos, sí, inductivos, capacitivos? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Esa materia cómo se llama para ustedes? Circuitos eléctricos 1 y 2. Ok. Circuitos 1 debe de ser corriente continua. Sí. Circuitos 2 debe de ser corriente alterna. ¿Es correcto? Sí. Ok. Ahorita estaríamos ubicados en los de corriente alterna. ¿Sí? Corriente alterna. ¿Y esa materia ya la llevaron? Ya. Ya, ok. Entonces ya estamos hablando de lo mismo. ¿Sí?
Cuando tú ves circuitos eléctricos de corriente alterna, ves circuitos trifásicos, ¿sí? Y dentro de los circuitos trifásicos observas el principio de funcionamiento y el comportamiento de los parámetros eléctricos, tensión, corriente, potencia, ¿sí? Y te pregunto a ti, ¿cómo se comportan los parámetros eléctricos de tensión y corriente en una delta y en una estrella? ¿Te acuerdas? No, profe, la verdad no vi eso al final. Nada más vi circuitos monofásicos. Nada más vimos circuitos monofásicos, ¿no vieron sistemas trifásicos? Bueno, yo vi, no sé los demás. A ver, platíquenme los demás. No vimos sistemas trifásicos, profe. ¿No han visto nada de sistemas trifásicos? No. Ok. No, profe, bueno, al menos en mi caso, se supone que lo íbamos a ver, pero en eso nos agarró la pandemia y ya no lo vimos. La condenada pandemia va a sacarme ingenieros con muchas deficiencias. Bueno, vamos a decirte, mira, los parámetros eléctricos en estrella, decimos que la tensión de línea es raíz de 3 veces inferior a la tensión de fase. ¿Sí? Y la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Mientras que en una delta, la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase, ¿sí? Perdón, es la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase y la tensión de línea es igual a la tensión de fase. ¿Sí queda claro eso? ¿Me expliqué o no me expliqué? No entiendo tu silencio. Lo segundo que dijo, lo de Delta. A ver, fíjate, una estrella, ¿sí? Una estrella. La tensión de línea, ¿sí? La tensión de línea es raíz de 3 la tensión de fase, ¿sí? Esto lo puedes ver cuando tú tienes una diferencia de potencial de fase a fase. Si tú mides, si tú pones tu aparato de medición entre dos fases, ¿cuánto mide tu aparato? ¿Cuánto mide tu aparato? Si tú ¿De tuvieras, voltaje se refiere o sí, voltaje, estoy hablando de voltajes. son 120 y 2? Entre dos fases, entre la fase 1 y la fase 2, si tú pusieras tu voltmetro, ¿cuánto estarías midiendo? 220. 220 volts. ¿De acuerdo? 220 volts. Ahora, si tú pusieras tu aparato de medición entre una fase y el hilo neutro, ¿cuánto mediría tu aparato? 110. Ajá. Bueno, vamos a ponerle 110. ¿Vale? Eso es lo que está midiendo. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde salió? Bueno, lo que está sucediendo es que nosotros tenemos una estrella. Y el punto central de la estrella, por leyes de Kirchhoff, ¿sí? Dice que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las que salen. Por lo tanto, en el punto central es igual a 0. En el nodo central de una estrella, ¿sí? Su diferencia potencial es igual con 0. ¿Sale? Ese es tu neutro. ¿Sí? Entonces, si tú agarraras tu aparato de medición y midieras entre una fase y el punto central, que es el neutro, tu diferencia de potencial sería 127 volts. ¿Sí? Ahora agarra tu calculadora, ¿sí? Y decimos que la tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase, ¿sí? La tensión de una sola fase al neutro, ¿sí? Quedaría la tensión de línea entre líneas entre raíz de 3. ¿Y cuánto te da? 220 volts entre raíz de 3, ¿cuánto te da? ¿Lo estás haciendo? ¿Ya agarraste tu calculadora? ¿Son 127? 127. 127 volts. ¿De acuerdo? Eso es justamente lo que te estoy diciendo del comportamiento de los parámetros eléctricos en una estrella. ¿Sí? Serían 127 volts.
La diferencia es la raíz de 3. Para sistemas trifásicos te va a salir una raíz de 3. ¿Sí? Mientras que en una delta, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. ¿Sí? Es decir, no hay hilo neutro. ¿Sí? Pero la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. ¿Sí? Esto me lleva a decirte que un motor en estrella, ¿sí?, en el arranque consume menos corriente, pero una delta en su trabajo normal, continuo, consume menos corriente. ¿Sí? ¿Sí me di a entender o no? Fíjense, Sí, profe. voy a ponerte ejemplo, ¿sí? Numérico para que lo chequemos. Un motor, cualquiera que estemos hablando, a la hora de arrancar toma 5 veces la corriente nominal. La corriente nominal, ¿sí?, vamos a pensar en este momento que fuera 1 ampere. ¿Sí? Esa es la corriente nominal, la corriente con la que va a estar trabajando de forma normal. ¿Sí? Profesor, disculpe Mande. que le interrumpa, pero ya casi se le acaba su tiempo. Ok, sí. A ver, entonces, corto esta. ¿A qué horas terminamos? A las 10 de la mañana, 10 a.m. Ok, te mando otro link, aunque no lo terminemos. Te mando otro link. Sí. Bye.